Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El sexismo intensificó el sufrimiento de las mujeres negras durante la esclavitud. Todos sabemos que no hay dos personas iguales. Somos seres humanos complicados y multidimensionales con nuestras propias personalidades únicas. Lamentablemente, esto no significa que los estereotipos de género no sigan existiendo. De hecho, los estereotipos proyectados sobre las mujeres han continuado a lo largo de la historia. En el siglo XIX, los hombres estadounidenses blancos, que solían ver a todas las mujeres como tentadoras sexuales, llegaron a verlas como criaturas puras, inocentes y virginales. Pero este estereotipo no se aplicaba a las mujeres negras, a las que seguían asumiendo que eran promiscuas. Esta actitud se remonta a la llegada de los colonizadores blancos de Europa. Al establecer el orden social y político en Estados Unidos, sentaron las bases del racismo y el sexismo. Los colonizadores etiquetaron a los africanos esclavizados como paganos sexuales. Las mujeres negras eran vistas como tentadoras sexualmente inmorales, mientras que las blancas eran percibidas como puras. Para los hombres blancos, este prejuicio infundado justificaba la violación de mujeres negras. Si bien los hombres negros eran objeto de racismo y explotación, la explotación sexual adicional de las mujeres negras hacía que sus experiencias fueran mucho más desmoralizantes y deshumanizantes. Además de ser obligadas a trabajar en el campo junto a los hombres, las mujeres eran utilizadas como esclavas domésticas, un medio para criar nuevos esclavos y objetos de agresión sexual. Esta amenaza de agresión sexual se utilizó para aterrorizar a las mujeres esclavizadas negras, como recuerda la esclava Lynda Brent. En su autobiografía, describe cómo su amo blanco la atormentó, y abusó verbalmente de ella con amenazas de violación durante su adolescencia. Le dijo a Lynda que era de su propiedad, y que debía someterse a su voluntad en todas las cosas. Las mujeres que se resistían a estas insinuaciones sexuales de amos y supervisores eran castigadas, como descubrió una esclava llamada Anne. Anne recuerda al hombre al que le pagaron por azotarla, y cómo le ofreció un vestido de percal, y pendientes a cambio de su sumisión sexual. En vez de eso, le arrojó una botella. Como resultado, Anne fue condenada a prisión y a ser azotada diariamente. Fue una suerte que el hombre no muriera a causa de su ataque, o habría sido juzgada y probablemente condenada a muerte. Lamentablemente, este duro trato a las mujeres negras, y los estereotipos sobre su sexualidad no se abolieron junto con la esclavitud, como descubrirás en un abrir y cerrar de ojos. Tras la abolición, las mujeres negras siguen luchando y son devaluadas sistemáticamente en la sociedad. Se podría pensar que cuando finalmente se aboliera la esclavitud, la vida de las mujeres negras mejoraría drásticamente. Pero este no era el caso. Las mujeres negras descubrieron que no tenían la oportunidad de mejorar su posición social o luchar contra su opresión. Es posible que su condición de esclavas haya cambiado, pero la creencia de que las mujeres negras eran sexualmente promiscuas e inmorales siguió impregnando la psique estadounidense, como descubrió el historiador y activista negro Rayford Logan en su investigación. Logan estudió caricaturas racistas en la revista Atlantic durante la década de 1890. Un artículo atribuía la falta de castidad de las mujeres negras a su desprecio por la pureza sexual. ¿Qué pruebas tenía el autor del artículo de este desprecio por la pureza sexual? La libertad con la que los hombres blancos podían salirse con la suya con las mujeres negras. No fueron solo los periodistas de The Atlantic quienes compartieron la opinión de que las mujeres negras invitaban a los hombres blancos a agredir sexualmente. Era una opinión compartida por la sociedad blanca en su conjunto, y afectaba la forma en que se trataba a las mujeres negras. Por ejemplo, esto es evidente en el siguiente relato de una joven negra publicado en 1912. La mujer fue contratada como cocinera para una familia blanca, solo para ser abordada por el esposo. El esposo de la mujer negra fue a enfrentarse al esposo blanco, pero fue arrestado y multado cuando el hombre blanco llamó a la policía. La mujer impugnó la acusación de su esposo, explicando que había sido violada. Sin embargo, el juez dijo que el tribunal nunca aceptaría la palabra de una mujer negra antes que la de un hombre blanco.
Y no fue solo el estereotipo de promiscuidad sexual lo que causó daño a las mujeres negras. También estaba la mitología de la mujer negra como figura matriarca, difundida y reforzada por la sociedad blanca. Debido a su condición social más baja, las mujeres negras trabajaban incansablemente en trabajos de servicios mal remunerados para mantener a sus familias. Fueron los científicos sociales varones quienes señalaron el papel que desempeñaban las mujeres negras en las esferas laboral y doméstica, etiquetándolas como matriarcas y cabezas de familia. La autora sostiene que esta etiqueta de matriarca ha sido utilizada por académicos racistas para lavarles el cerebro a las propias mujeres negras. Como resultado, las mujeres negras creen que tienen poder social y político, seguridad económica, derechos reproductivos e influencia política. En realidad, no poseen ninguno de ellos. Al aceptar su papel de matriarcas, las mujeres negras aceptan de buena gana su opresión económica, sexista y racista, permaneciendo sumisas al sistema patriarcal blanco. Sin embargo, como dice el autor, nunca ha existido ningún matriarcado en los Estados Unidos. En un abrir y cerrar de ojos, descubrirás cómo estas ideas patriarcales se han infiltrado en la comunidad negra, causando tensiones entre hombres y mujeres negros y teniendo consecuencias letales. El orden social patriarcal perpetúa la violencia y el odio entre hombres y mujeres negros. Los colonos estadounidenses tienen mucho por lo que responder. Introdujeron la idea de una sociedad patriarcal, y el daño aún se siente hoy en día. El patriarcado dicta que los hombres asuman el papel de sostén de la familia y cabeza de familia, un concepto al que estaban sujetos los hombres y mujeres negros tanto como los hombres y mujeres blancos. Esta delimitación de los roles de género ha sido la causa de una tensión significativa entre hombres y mujeres negros. El autor cita registros, que datan de 1852, de prominentes figuras negras que abogan por distintos roles de género. Pensemos en el líder nacionalista negro Martin Delany. Escribió que los hombres negros podían dedicarse a los negocios y las mujeres podían ser maestras, pero añadió que las mujeres deberían preocuparse principalmente por la crianza de los hijos. El racismo de los empleadores blancos avivó aún más las tensiones. Desde principios del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, los blancos se negaron a emplear a hombres negros en puestos asalariados. Esto significaba que las mujeres negras tenían que trabajar en el servicio doméstico para mantener a sus familias. Bajo la estructura patriarcal blanca, los hombres blancos eran el sostén de la familia. Debido a esto, las mujeres negras también acudieron a los hombres negros para liberarlas de sus trabajos de baja categoría. Presionarían a sus hombres para que se movieran hacia arriba. Esa presión también provino de la escritora negra Gail Stokes. En su ensayo de 1968 sobre las relaciones entre negros, Stokes expresó su desprecio por los hombres negros que no asumieron el papel de sostén de la familia. Odiaba volver a casa y ver a su pareja con aspecto de vago. Luego informa con envidia a las sirvientas, niñeras y cocineras que los maridos blancos mantendrían a sus esposas. No es de extrañar que los hombres negros se sintieran impotentes. Sin embargo, al tratar de recuperar su poder, los hombres negros terminaron degradando y controlando a las mujeres negras. Como la jerarquía racial dentro del patriarcado había negado durante mucho tiempo a los hombres negros el derecho al estatus y al poder, la mayoría de ellos estaban sujetos a trabajos de baja categoría con poca recompensa monetaria. Si bien los hombres negros no podían encontrar su identidad a través del trabajo, podían afirmar su masculinidad mediante la violencia contra las mujeres. Y así, los hombres negros adoptaron la explotación sexual tradicionalmente masculina blanca de las mujeres negras. Malcolm X es un buen ejemplo. Su biografía describe su explotación de las mujeres negras cuando trabajaba como proxeneta. En ese momento, justificó esto afirmando que eran una amenaza para la masculinidad y que necesitaban ser dominados. El movimiento feminista estadounidense no puede luchar contra el patriarcado a menos que abandone su racismo. Según cualquier definición del diccionario, la palabra mujer describe a todas las mujeres humanas. Sin embargo, la definición de mujer del movimiento por los derechos de las mujeres no incluía a todas las mujeres, como verás.
Al inicio del movimiento, las mujeres blancas temían que las mujeres negras, a las que consideraban inmorales y promiscuas, amenazaran su propia posición social. Fue un tema señalado por la líder del grupo Black New Era, Josephine Ruffin. En su discurso de 1895, Ruffin criticó la negativa de los clubes de mujeres blancas a admitir a mujeres negras debido a la inmoralidad femenina negra. Esta exclusión se convirtió en la base del feminismo, y el movimiento feminista blanco se unió para perpetuar esta ideología racista. Tomemos como ejemplo a las trabajadoras blancas del gobierno federal. A principios del siglo XX, abogaron por la segregación en las salas de trabajo, los baños y las duchas. El movimiento por los derechos de las mujeres incluso utilizó el sentimiento racista para reforzar su propia campaña por el derecho al voto. En la Convención Nacional Estadounidense sobre el Sufragio Femenino de 1903 en Nueva Orleans, una sufragista sureña abogó por la concesión del derecho al voto a las mujeres blancas porque garantizaría la supremacía blanca inmediata y duradera. Y no era la única. Como resultado de esa retórica racista, el movimiento sufragista estadounidense de la década de 1920 solo se comprometió con los intereses de las mujeres blancas de clase media y alta. Las mujeres negras han sido, y siguen siendo, borradas de la narrativa feminista, lo que ilustra la falta de voluntad de las mujeres blancas de abandonar sus bases supremacistas blancas. Si se quiere lograr algún progreso para derribar el orden social patriarcal blanco, las mujeres blancas y negras deben unirse. El movimiento de liberación de la mujer que surgió a fines de la década de 1960 luchó por obtener los mismos privilegios y poder que los hombres blancos. Sin embargo, dado que los hombres blancos son los que detentan el poder, al final, son ellos quienes eligen con quién comparten este poder. Esto significa que hay una gran competencia entre mujeres blancas y negras para ser el grupo femenino elegido. Según la autora, el patriarcado blanco ha enfrentado a la mujer blanca moral contra la mujer negra inmoral para garantizar que ambos grupos permanezcan subordinados a los hombres blancos en la estructura de poder estadounidense. Las feministas estadounidenses deben darse cuenta de que su plataforma es inherentemente racista. Para lograr una revolución femenina exitosa, las feministas blancas deben destruir esta plataforma y esforzarse por disipar cualquier mito, estereotipo o fuerza divisoria entre las mujeres. Las mujeres negras tuvieron que comprometer su papel en el movimiento por los derechos de las mujeres debido al racismo en la sociedad. Las mujeres negras siempre han estado atrapadas entre una roca y un lugar duro. Han tenido que librar batallas en muchos frentes. Independientemente de la batalla que hayan decidido librar, las mujeres negras han tenido que hacer concesiones. Esto es lo que ocurrió durante el movimiento por los derechos de las mujeres de los siglos XIX y XX. Celebramos el sufragio femenino como una gran victoria, pero recordemos que las mujeres negras no se beneficiaron de ello en la forma en que lo hicieron las mujeres blancas. Al principio, había esperanza. Anna Cooper, una defensora de los derechos de las mujeres negras en el siglo XIX, creía que el sufragio femenino permitiría el acceso a la educación superior, y las oportunidades de ganarse la vida sin estar casada. Pero incluso después de que se aprobara la enmienda al sufragio femenino en 1920, las mujeres negras vieron pocos cambios en su estatus social. En el sur, las mujeres negras que intentaron utilizar el voto que tanto les costó ganar fueron rechazadas en las urnas, y amenazadas con violencia por parte de funcionarios electorales blancos. De hecho, el sufragio femenino resultó en una mayor opresión de los negros, ya que las mujeres blancas utilizaron su voto, ganado con tanto esfuerzo, para apoyar la política racista, imperialista y patriarcal de sus maridos, padres y hermanos. Además, las mujeres negras tenían que librar batallas aún mayores, y la lucha por los derechos de las mujeres pasó a un segundo plano frente a las protestas por el aumento del apartheid racial. Este resurgimiento de la segregación amenazó con privar a los negros de los derechos que habían adquirido durante el período de reconstrucción posterior a la Guerra Civil. Se enfrentaron a la expansión de las leyes de Jim Crow, y a la exclusión de los sindicatos y del empleo federal, como los puestos en el servicio postal. Así,
Mientras las mujeres blancas abogaban por la enmienda de igualdad de derechos en 1933, las activistas negras luchaban contra las turbas de linchamiento y las condiciones de pobreza de los negros. Desde la década de 1940 hasta la de 1960, las mujeres negras que inicialmente lucharon por la igualdad de género admitieron dedicar sus esfuerzos a la igualdad racial. En un abrir y cerrar de ojos, descubrirás cómo, cuando surgió el movimiento por los derechos civiles, las líderes negras habían pasado a un segundo plano frente a los hombres en puestos de liderazgo. Las mujeres negras también han tenido que comprometer su papel en los derechos de los negros. Si las mujeres negras creían que, al lograr la liberación negra, podrían volver a abogar por los derechos de las mujeres, estaban equivocadas. Por mucho que se lograra la liberación negra, las mujeres negras seguían sin disfrutar de las libertades que esperaban. La sociedad estadounidense era, y sigue siendo, opresivamente imperialista, racista y sexista. Incluso en su camino hacia la liberación de los negros, las mujeres negras pasaron a un segundo plano frente a los hombres negros. Los líderes masculinos del movimiento de derechos civiles, Martin Luther King Jr., A. Philip Randolph y Roy Wilkins, eclipsaron a las mujeres negras como Rosa Parks, Daisy Bates y Fannie Lou Hamer. Si bien los líderes varones negros ya no aceptaban pasivamente el mito racista de la matriarca negra, sí adoptaron los roles patriarcales de género establecidos por los hombres blancos, y esperaban que las mujeres negras fueran pasivas y subordinadas. No fueron solo los líderes del movimiento los que perpetuaron la idea de la mujer servil. Durante la década de 1950, las mujeres negras también fueron socializadas para que adoptaran estos roles de género a través de los medios de comunicación, como la revista Encarce y el Ladies' Home Journal. Estas publicaciones promocionaban maquillaje, ropa e ideales femeninos para las mujeres negras que comenzaban a ingresar a la clase media. Este adoctrinamiento de las mujeres negras a través de los medios impresos y la televisión funcionó tan bien que décadas después todavía se pueden ver estos ideales construidos de feminidad. En los años 60 y 70, muchas mujeres negras creían que la liberación negra tenía que estar dirigida por un fuerte patriarcado negro. Esta creencia se hizo evidente en el libro de 1972 Together Black Women, de Inez Smith Reed. En el libro, las entrevistadas negras comparten sus puntos de vista de que los hombres negros deberían asumir el papel dominante en el movimiento por los derechos de los negros. Como dice un encuestado, creo que la mujer debe estar detrás del hombre. La misma mujer pensaba que los hombres negros deberían liderar la liberación negra porque los hombres representan el símbolo de las razas. Como hemos visto, el núcleo de cada movimiento por la igualdad estaba podrido. El movimiento de liberación negra era inherentemente sexista y el movimiento feminista era racista. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? El siguiente parpadeo propone una visión radicalmente nueva. El movimiento feminista necesita derrocar la dominación de un sexo, raza y clase en la cultura occidental. Se necesita valor para evolucionar cuando ya tienes tan poco, cuando has sido abusado, humillado y explotado sexualmente durante siglos. Pero es hora de aceptar que el movimiento feminista necesita progresar. La autora sostiene que el feminismo está restringido dentro del sistema patriarcal capitalista blanco. Define el verdadero feminismo como la liberación de todas las personas, hombres y mujeres, de toda dominación, opresión y patrones de roles sexistas. La única manera de lograrlo, afirma, es reestructurar completamente la sociedad estadounidense. El sistema existente promueve la brutalidad masculina. La cultura de la violencia contra las mujeres no cambiará si se crean más santuarios para las víctimas de abuso doméstico, ni se enseña a las mujeres a defenderse de la agresión sexual masculina. En cambio, la sociedad debería dejar de promover la agresión y la violencia como un ideal masculino. Para abogar por la difícil situación de todas las personas oprimidas, debemos derrocar la opresión individualista, imperialista, racista y sexista que forma la base de la sociedad estadounidense. Una forma de hacerlo es asegurarse de que el movimiento feminista deje de operar dentro de los límites racistas y clasistas.
Las miembros de las organizaciones de derechos de las mujeres aún no se han atrevido a abordar la exclusión en la que se fundó el movimiento feminista. Sin reconocer que algunas mujeres sufren la opresión sexista en un grado mucho mayor que otras, no se puede producir un cambio radical. El sistema patriarcal capitalista blanco es responsable de toda la ideología de la opresión sexista y racista. Se alentó a las mujeres blancas, y a los hombres negros a buscar el poder para sí mismos dentro de las reglas del patriarcado existente, en lugar de unirse entre razas y géneros para lograr un cambio colectivo, y desafiar el dominio de los hombres blancos. Esto significó que las mujeres negras lucharon por encontrar una voz, tanto en el movimiento de mujeres como en el movimiento de liberación negra. La autora aboga por un estilo de feminismo que tenga que ver con la reconstrucción de una nueva sociedad. Erradicaría la ideología del dominio en la cultura occidental, y priorizaría el autodesarrollo de su pueblo por encima de las ganancias económicas y materiales. Como dice Hooks, para mí, el feminismo es un compromiso para erradicar la ideología de dominación que impregna la cultura occidental en varios niveles, sexo, raza y clase, por nombrar algunos. Durante demasiado tiempo, el modelo del feminismo se ha basado en una estructura de poder defectuosa. Es hora de demoler cada pared, y construir una base completamente nueva sobre la que construir.